Hermanos todos, en el texto del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, se nos narra el hecho central que provoca reunirnos esta noche. Jesús ha resucitado. Dice San Mateo que pasado el sábado, que era el día de reposo, el primer día de la semana muy temprano, lo que es nuestro domingo, que para el judío era el primer día de la semana, se dirigen al sepulcro. Se habla de dos mujeres, una María Magdalena y la otra María. No dice que María, pero poco antes San Mateo ha dicho que es la madre de Santiago y José. Ninguna de las dos es María, la madre de Jesús. Es interesante que en todas las apariciones de los evangelios que mencionan a Jesús resucitado, en ninguna se menciona a la Virgen María. Hay dos interpretaciones: o porque no era necesario aparecerse a ella porque ella no estaba falta de fe, o porque no necesitaba narrarse ese hecho, que era natural que la mamá que la mamá recibiera la aparición del hijo. El hecho es que van estas dos mujeres, que son parte del grupo de las mujeres que han acompañado a Jesús desde Galilea. También San Marcos me las menciona, San Lucas. Bueno, ¿y los apóstoles dónde están? Encerrados por miedo a los judíos. ¿Miedo a qué? A sufrir la misma suerte de Jesús. Son las mujeres las que superan ese miedo y las que tienen una actitud más allá de sí mismas. San Mateo dice que nada más van al sepulcro. San Marcos y San Lucas dice que van a terminar de embalsamar bien el cuerpo de Jesús, que lo hicieron precipitadamente el viernes por la tarde. Y lo que dice San Mateo, parece ser que ellas alcanzan a contemplar algo del hecho sorprendente: un ángel radiante de luz, y que les comunica: no tengan miedo, no está aquí, ha resucitado. Vayan a Galilea, allá lo verán. Varias cosas. No tengan miedo, ha resucitado. Vayan a Galilea, allá lo verán. Y van deprisa a decir a los apóstoles esto. Y en el camino Jesús mismo les dice otra vez esto: no tengan miedo, no teman. Y ya se presenta Él, glorioso. Ellas abrazan a Jesús en sus pies y lo adoran. Vayan a Galilea, digan a mis hermanos. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Que vayan a Galilea y allá me verán. El Papa Francisco, en su participación en la vigilia pascual de hoy en Roma, ha comentado este detalle de ese ir a Galilea a encontrarse con Jesús. A nosotros, si no conocemos Tierra Santa, no nos dice mucho Jerusalén, Galilea. Galilea es la región del norte, Jerusalén es la capital de la región del sur, Judea. Y en medio está otra región que más divide que une a estas dos, la región de Samaria. Los samaritanos no se llevan con los judíos, pero entre judíos del norte de Galilea y judíos de la Judea hay algunas rivalidades culturales, históricas. Hay cierta animosidad. Con frecuencia parece que menosprecian los de Judea a los galileos, y Jesús ha formado el grupo de apóstoles de galileos. ¿Qué
¿Qué es lo que quiere indicar Jesús con que en Galilea se van a encontrar? Dice el Papa, quiere que vayan al inicio del encuentro, cuando Jesús los ha llamado, síganme. Y cuando ellos han empezado a vivir la fascinación de estar con Jesús, de verlo, de escucharlo, de aprender su estilo de vida. Para nosotros, ¿qué significa ese volver a Galilea? Es volver a nuestra historia de fe desde los inicios, desde el bautismo. La inmensa mayoría, casi todos, no nos acordamos del bautismo porque éramos bebés. Bueno, de cuando empezamos a tener uso de razón y algunos años más de esa historia de fe que nos fueron infundiendo nuestros papás y mayores. Y hay que ver esa historia de nuestra vida y esa vivencia de fe a la luz de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que Jesús quiere hacerles ver a los apóstoles y a las mujeres que los han acompañado, que ahora, desde su muerte en la cruz y desde su resurrección, vean todo lo que Él ha dicho y ha hecho, todo lo que ha predicado y los milagros que ha realizado. Y ahora, con la muerte y resurrección, esas palabras y acciones tienen un nuevo sentido. La resurrección no cancela nada, ni siquiera la muerte. Resucitar no quiere decir quedó anulada la muerte y vuelve a vivir. No. La resurrección quiere decir que pasó por la muerte, pero este cuerpo que fue crucificado con las marcas de clavos en manos y pies y la lanza en el costado, ahora es un cuerpo glorioso, vive para siempre, ya no puede morir. La luz de la resurrección ilumina la muerte y la pasión, y muerte y resurrección ilumina toda la vida y la misión de Jesús. Que los apóstoles y las santas mujeres recapaciten que todo lo que Jesús decía y hacía orientaba a la muerte y a la resurrección. Y así ha de suceder para nosotros. Veamos la historia de nuestra vida desde una fe iluminada por la muerte y resurrección. Y entonces encontramos un nuevo significado a muchas cosas que estábamos rechazando, de las que renegábamos, que nos fastidiaban. Ciertamente hay que resucitar. Hay aspectos de nuestra vida que están muertos. Relación humana que se ha muerto. A veces la vida de matrimonios, de papás con hijos, de hijos con papás, de hermanos entre sí, una relación que ya está muerta. Viven como por rutina, pero ya cansados y hasta despreciándose. Resucita en tu vida conyugal y familiar, en tu vida laboral, en tu vida académica, política, educativa. Resucita. Resucitar no quiere decir volver a una plenitud biológica, psicológica, intelectual, a la vitalidad de niño o joven. Resucita en la misma enfermedad. Para mí la resurrección en una persona enferma es cuando esta persona, por ejemplo, paralítica o en la cama de muchos años, sonríe y tiene
gozo de seguir viviendo. O también una persona que resucita está en la cárcel, justa o injustamente. Si es justamente, reconoce que la debía y ahora lo está pagando. Y si es injustamente, no se derrumba, y aunque está encerrado o encerrada, tiene una experiencia de paz, de una libertad interior. Esa es resurrección. Necesitamos resucitar, ver las cosas con un nuevo significado. Yo, obispo, necesito resucitar, tener esperanza en muchos problemas de inseguridad, de violencia, de lentitud para vivir el Evangelio de Cristo, para ir a los más alejados. Resucitar es tener esperanza de que todos vamos a ir a todos a anunciar, a vivir a Cristo Jesús. Ciertamente, para resucitar hay que morir. No puede ser una finta, no puede ser un engaño. Necesitamos morir, de veras morir al pecado. Por otro lado, todo nuestro aspecto humano con sus facultades nos lleva a la muerte, al deterioro biológico, psicológico, mental, de vitalidad. Y es normal ver la muerte, que nos resignamos. Difícil es aceptar la muerte, pero va a venir tarde o temprano. Más difícil es incluir en nuestra perspectiva la resurrección. La resurrección es no quedar hundidos, abatidos en la muerte, sino verla como una transición a una vida superior, nueva. No es volver a la vida de antes, es entrar a la vida que ya no puede terminar jamás. El hecho, la muerte y la resurrección de Cristo iluminan toda la historia humana del pasado, del presente y del futuro. Si hubo acontecimientos terribles y dolorosos antes de Cristo, ninguno mayor que la muerte del Hijo de Dios. Pero a su vez, si en la historia de la salvación Dios con su misericordia ha concedido hechos grandiosos, ninguno mayor que la resurrección de Cristo. Por eso nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, se transforma nuestra vida. Y transformados, vamos a ayudar a transformar la vida de los demás. Adultos, vayamos acompañando a los pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, que vayan creciendo en su vida de fe, en perspectiva de muerte y resurrección. Y fundamentemos y alimentemos esta perspectiva en la palabra de Dios. Por eso, esta liturgia de la palabra de Dios que hemos escuchado y que hagamos después nosotros a solas, en familia, en comunidad, orando con la palabra de Dios. Y procederemos a la tercera parte, la liturgia bautismal, que no habiendo bautismos, será muy breve, con la bendición del agua, la renovación de nuestro bautismo que recibimos hace poco o mucho tiempo, pero que ahora despabilamos para vivir plenamente como hijos de Dios, discípulos, testigos, misioneros de Jesucristo. Nos ponemos de pie.